Relaciones personales. Y la semana pasada tuvimos esas primeras relaciones en el hogar entre los padres y los hijos, y Efra nos estuvo compartiendo y predicando sobre ello. Si aún no has escuchado la predicación, no te la puedes perder. Tienes que ir al canal de YouTube de la iglesia y escuchar la predicación de la semana pasada. Es muy impresionante lo que compartió Efra en nuestra relación familiar, ¿vale? Y una vez estamos en casa, nos levantamos por la mañana, nos aseamos. ¿Y qué hacemos la mayoría de las personas que no están jubiladas? ¿Nos vamos a dónde? A trabajar, ¿no? Entonces, hoy toca otro tema de las relaciones personales, que es Jesús y las relaciones en el entorno laboral, ¿vale? O lo podríamos decir así, o en el trabajo, ¿no? Vamos a estar adentrándonos un poquito en este tema, porque al final, todos los que estamos en el trabajo, pues tenemos a alguien que es superior nuestro. Algunos tienen a alguien que está por debajo. A muchos de nosotros, pues a lo mejor tratas con clientes o con proveedores que no te lo ponen nada fácil. Algunos, por su profesión, tratan con pacientes, otros tratan con personas mayores. Entonces, al final, cada uno en su trabajo, y depende de lo que esté haciendo, está tratando con gente diferente, ¿no? Pero ya sabemos que las relaciones en el entorno laboral a veces pues no son nada fácil, ¿no? Y quisiera que este mensaje pudieras hacértelo tuyo, tanto si estás en el entorno laboral, como si a lo mejor, pues en tus circunstancias, estás jubilado y no trabajas, o estás dedicándote en el hogar y no tienes un empleo remunerado como tal, pero sabemos que en el hogar también hay mucho trabajo. Entonces, que te lo puedas hacer tuyo todo lo que vamos a estar compartiendo hoy, ¿no? Y el título del mensaje le he puesto, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué puede ayudarte? Es una frase que me genera pues, una actitud muy importante va detrás de esa frase, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte? Que puedes transmitir esa frase de manera frecuente. Y esa es una frase que aparece en una serie de televisión que se llama New Amsterdam. No sé si la habéis visto o no, pero el director general del hospital podría estar en su despacho cerrado, pero todo lo contrario. Él tiene una actitud, se pone la bata casi de enfermero y siempre está por ahí, por allá, preguntando a todo el mundo en qué puedo ayudarte. Es una actitud de servicio, una actitud que al principio le choca a la gente, ¿no? Pero es una actitud que lleva más allá, ¿no? Y quisiera que quedésemos con esa frase, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte? Pensando en el entorno laboral. ¿En qué podemos también nosotros ayudar y contribuir? Y entrando un poco en materia, quisiera haceros una primera pregunta. ¿El trabajo, entendido por la Biblia, es una bendición o es una maldición? ¿El trabajo es algo bueno o es algo malo? ¿No? Y cuando nos vamos al inicio de la Biblia, a Génesis 1, vemos que Dios es el primer trabajador. No sé si se puede pasar a la siguiente. No sé si podéis pasar a la siguiente, vale. Dios es el primer trabajador. En Génesis 1 y capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el primero que ya empezó trabajando. Vamos un poquito más adelante y Génesis 1:26 dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Lo creó conforme a la capacidad de poder pensar como hace Dios, ¿no? Así que Dios creó, Dios fue el primer trabajador y Dios también nos creó a nosotros, nos creó a su imagen y nos creó con un propósito para nuestra vida. Ese era el plan original de Dios. Sí que es cierto que luego en Génesis 3 llega el pecado y a partir de aquí todo el tema del trabajo pues se cambia, ¿no? Totalmente. Pero sí que es verdad que en un origen el trabajo es una bendición. Tener trabajo es una bendición. Oramos por los que no tienen trabajo. Es una necesidad y es una bendición. Entonces, el trabajo es una bendición que proviene de Dios mismo. Dios lo estableció y nos dio un propósito inicial. Era cuidar de su creación, cuidar del planeta y cuidar de aquellos que vivimos en él. Y si te pones a pensar, esto sigue siendo hoy así. Quizás no estamos en el campo conreando el campo, pero de alguna manera en general, tal y como funciona este mundo, estamos intentando cuidar el planeta y desarrollar y cuidar a las personas que viven en él, ¿no? Ese es el propósito que tenemos, ¿no? Y pensando en el tema del trabajo y del propósito, esta semana pasada estábamos conmocionados por lo que ha sucedido en Adamuz y en Gélida, ¿no? 2 accidentes de tren
que ahora se está analizando todo lo que ha pasado y demás, ¿no? Pero en esos primeros momentos, el trabajo de la policía, de los bomberos, del servicio médico, de todas las personas que estuvieron allí atendiendo a esos pasajeros que estaban en el tren, ¿no? Que estaban jugándose la vida, que estaban en una situación crítica, todos esos empleados estaban trabajando con un propósito común, con un mismo propósito. Por tanto, el trabajo al final, el trabajo que tú puedas tener cuando mañana vayas a la oficina o cuando mañana vayas a donde tengas que ir tú, el trabajo no tenemos que verlo solo como un medio para subsistir, un medio para ganarte un sueldo, un medio por si acaso incluso puedes hacerte rico a través del trabajo. Es muy pobre tener esa visión del trabajo. El trabajo es al final un medio para poder servir a la comunidad. Allá donde estés tú, poder servir a la comunidad, a tu barrio, a la región donde estés, ¿no? Así que piénsalo, porque tu trabajo para mañana donde estés tiene propósito. Y eso es una cosa súper importante. Mirad, hay unas siglas también que hace tiempo se me quedaron muy marcadas en mi cabeza en un curso que hice en el trabajo, y es las siglas de la VIP. VIP, Visión Interior Positiva. Se me quedaron esas siglas, ¿no? Y el monitor expresaba que cuando vamos al trabajo tenemos que tener una actitud positiva en el trabajo, ¿no? Todo el mundo vamos, me toca trabajar, no quiero levantarme y tal, ¿no? Pero qué bueno es tener una VIP, ¿no? Una visión interior positiva. Y yo muchas veces cuando hago estos cursos siempre planteo qué relación puede tener con el Señor. Y además, si nos ponemos a pensar, no solo es que puedas tener una visión positiva, sino que además, nosotros ¿qué tenemos en nuestro interior? Tenemos el gozo del Espíritu Santo que mora con nosotros. O sea, ¿qué más que poder tener una visión interior, de que sale de nuestro interior y que sea positiva? Cuando vamos al trabajo, podemos con una cara agridulce o con una cara contenta. Podemos transmitir alegría, podemos transmitir algo diferente a los demás. Es importante ir siempre con una visión interior positiva y además pensando en que es el Señor el que está con nosotros, ¿no? Así que puede ser que trabajes en una panadería, o atendiendo a personas mayores, o seas un tecnólogo y estés avanzando en la IA, por ejemplo, o estés transportando a personas con un autobús, o estés en mantenimiento en un centro de discapacitados. Sea donde sea que tú estés trabajando, estás contribuyendo en la sociedad y con una actitud positiva tienes un propósito muy importante para mañana en la oficina o allí donde estés. Así que es muy importante pensar que el trabajo es un trabajo y una bendición para el resto y pensar en ser solidarios cuando estás ejerciendo tu trabajo allí donde estás. Y dice Hechos 20:35, un verso que conocemos mucho, más bienaventurado es dar que recibir. Así que cuando estás haciendo trabajo, estás siendo de bendición a otros. El trabajo es una necesidad, por eso necesitamos encontrar un empleo. Y cuando, como decía antes, cuando alguien no tiene trabajo, ¿qué hacemos? Oramos por él para que el Señor le provea un empleo. Y cuando alguien obtiene un trabajo, ¿qué hacemos? Nos alegramos con él porque encuentra un empleo. En Juan capítulo 5, verso 17, Jesús afirma: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Así que podemos ver que Dios hoy sigue trabajando. Y sigue trabajando en todo el mundo y sigue trabajando específicamente en nuestras vidas. Por otro lado, es necesario también, pensando en el tema del trabajo, mantener un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Hay personas que convierten al trabajo como si fuera el centro de su vida y pierden muchas veces el propósito del trabajo. Incluso esta sociedad nos enseña a medir el éxito de una persona por dos patrones que cada vez pegan más fuerte. ¿De qué trabajas y cuánto ganas? En lugar de hablar de la familia o de lo que puedes ayudar a los demás, esta sociedad solo habla eso, de qué estás trabajando y cuánto estás ganando, ¿no? Así que, lejos de tener esos pensamientos, hay muchas personas que, pensando en el trabajo, están tan enfocadas en su trabajo que con este pensamiento se olvidan de la familia, ¿no? Y olvidan que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Esa frase que conocemos, ¿no?
La Biblia enseña que nos esforcemos en el trabajo, pero también enseña que es importante que haya tiempos de salud, que haya tiempos para descansar, que haya tiempos para estar con la familia. Y Eclesiastés capítulo 4 nos hablará de aquellas personas que se afanan tanto por el trabajo. Hasta incluso llega el momento que puede ser que personas que se afanen tanto y que están tan metidas en el entorno laboral que se olvidan, se aíslan de lo que sería su entorno familiar y se pierden muchas cosas con sus seres queridos. Dios mismo, cuando vemos en Génesis que creó, ¿qué hizo al séptimo día? Descansó. Él no necesitaba descanso como nosotros, pero Él descansó para contemplar y para disfrutar de su creación. Así que es un modelo saludable para nosotros. Necesitamos un descanso tanto diario, para que necesitamos dormir, como un descanso semanal, para tener un descanso en el fin de semana, como un descanso anual, cuando tenemos esas esperadas vacaciones, ¿no? Y, vale, hemos hablado un poquito del propósito del trabajo y de lo que es el trabajo a nivel general, pero quisiera también ahora adentrarnos un poco en lo que serían las relaciones en el trabajo. Y cuando nos metemos en el trabajo, cuando mañana estemos ahí en el trabajo, la verdad que no es fácil. Las situaciones no es fácil. Cada uno podría explicar sus historias de complejidades que está viviendo, ¿no? Y hay algunas premisas o algunos temas básicos que necesitaríamos en nuestro entorno laboral. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo en nuestro trabajo necesitamos aceptación. Necesitamos que de una manera se nos respete y se nos trate de una manera afectuosa en nuestro entorno laboral. Por otro lado, necesitamos que haya buen compañerismo con los compañeros de trabajo, que haya buen compañerismo, que hayan relaciones que sean saludables. En algunos casos generaremos hasta vínculos. Es importante generar vínculos que pueden generar relaciones significativas en el trabajo. En el trabajo también necesitamos ser a veces comprendidos, explicar nuestras cosas y que nos comprendan, no que nos desatiendan, ¿no? Como decía antes, necesitamos que nos respeten a nuestra persona por cómo somos y como cristianos también por la fe que tenemos, que nos respeten, ¿no? Queremos que el trabajo sea un entorno al final seguro y como decía Aren, hablaba un poquito del reconocimiento. De vez en cuando también nos gusta que el trabajo nos reconozca con algún gesto. A veces eso parece como que la gente se olvide, ¿no? Pero qué importante es que de vez en cuando haya algún reconocimiento. Bueno, esto es lo que necesitamos, ¿vale? Pero la verdad es que ¿qué nos encontramos? Nos encontramos disputas entre compañeros, murmuraciones, insultos, malas palabras, desprecio, falsedad, y luego conflictos, y luego aún lo que es peor, corrupción y abusos de poder. Todo eso muchas veces nos encontramos en el entorno laboral. Y mira, cuando pasen situaciones así, yo lo primero que diría es que actuemos con sabiduría y con mansedumbre. Con sabiduría y con mansedumbre. Y lo primero que diría es antes de tomar una reacción impetuosa contra la otra persona, cuando hay algún trato o alguna conversación que hayas tenido y sea caliente o una discusión, primero de todo detente. No tomes reacciones impulsivas en el trabajo. Es cierto que el problema habrá que resolverlo. O sea, no como cristianos, porque somos cristianos y somos buenos y tenemos que comportarnos bien, entonces hay que evitar este tipo de situaciones y al final lo único que haces es te los vas generando y te los vas tragando tú solo, ¿no? Sino que las situaciones y los problemas hay que resolverlas en el entorno laboral. Hay que hablar de ello con quien sea, ¿no? Hay que abordar el problema y tienes que expresar también tus sentimientos con la otra persona que haya esa situación. Pero como decía, primero y cuando lo vayas a hacer expresando esos sentimientos hay que usar buenas palabras. Y en situaciones que ya pasan ciertos límites, pon límites en el entorno laboral para que no se te trate irrespetuosamente. A veces requerirás que digas un no, requerirás decir un no a tiempo. Porque es importante que en el entorno laboral haya un ambiente de trabajo sano. Si es necesario, tendrás que acudir a otras personas o a los responsables o a quien sea oportuno para poder tratar eso. Y cuando nos metemos en la palabra de Dios, esta semana leía que hay alrededor de 900
textos diferentes que encontramos en la palabra de Dios que hablan del trabajo. O sea que Dios le da importancia al trabajo y mucha. Y podemos encontrar muchos textos que hablan de ello. Y cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué nos hablará de la ética o la actitud que debemos tener? ¿Qué nos propone Dios? ¿Cómo podemos tener? ¿No? Y me gustaría que me acompañéis en el texto de Colosenses 3, 22 al 24. Colosenses 3, 22, 24 dice así: siervos, hoy en lugar de siervos diríamos empleados quizás, ¿no? De alguna manera. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, que serían los jefes. No solo cuando ellos os estén mirando, como si vosotros quisierais ganaros el favor humano, sino con integridad de corazón y con respeto al Señor. Hagáis lo que hagáis, trabajad de buena gana, como para el Señor, y no para nadie de este mundo, conscientes de que el Señor os recompensará con la herencia. Vosotros servís a Cristo el Señor. Y sigue diciendo Colosenses 4:1, y ahora no habla de los empleados, sino que habla de los jefes. Dice: amos, tratad con justicia y con equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor allí en el cielo. Así que, en medio de un entorno hostil que podamos encontrar en el trabajo, de este texto podemos sacar ciertas actitudes que van a ayudarnos y que son esenciales. La primera que dice el texto es obediencia. Al principio de todo dice obediencia. Pablo nos está indicando que seamos obedientes con nuestros responsables, con nuestros superiores. Dice que cuando te miren y cuando no. Cuando estés en la oficina y cuando estés en el teletrabajo, diría yo. Mirad, hace unos días estaba viendo reel y encontré un reel era una reunión por videoconferencia y entonces de golpe dijeron a todos poner las cámaras. Y cuando pusieron las cámaras había uno que estaba en la playa. Se habían encontrado la cámara. Bueno, de golpe la jefa dijo, bueno, vamos a ir a hablar con recursos humanos directamente. Dice, no, si es que aquí me va bien porque me concentro. A ver. O sea, primero de todo, obediencia, ¿vale? Y hay que hacer las cosas bien, cuando te miran y cuando no. ¿Vale? Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿obedecer en todo? Bueno, siempre y cuando no desacredite o se oponga a la palabra de Dios que tenemos nosotros. Si nos están pidiendo algo que va en contra de la palabra de Dios o hay un abuso laboral, entonces no. Recuerdo que una persona de esta iglesia me comentaba hace unos meses que en su trabajo le obligaban a firmar papeles fraudulentos y tuvo que dejar el trabajo. Entonces, ¿obedecer en todo? No. Siempre y cuando no se oponga a la palabra de Dios, ¿no? Siguiente punto, la integridad y la honestidad. El Señor nos dice que seamos íntegros y que cumplamos sus principios cristianos. Y eso, al final, a corto plazo quizás será más difícil, pero al final le dará un valor añadido a tu empresa. No solo a ti, sino a tu propia empresa, cuando tú eres capaz de ser íntegro y honesto. Le dará un valor añadido a la sociedad en la cual estás siendo parte de ese propósito, estás desarrollando. ¿Eso qué quiere decir, ser íntegro y ser honesto, por ejemplo? Pues cuando haya que pagar el IVA, pues hay que pagar las facturas, sin utilizar eso de decir, no, pónmelo sin factura, ¿no? O pagar en B. Hay que hacer, y somos llamados a hacer las cosas bien, aunque incluso nos cueste más dinero. Dice el texto que hay que trabajar de buena gana. ¿Qué quiere decir eso? Ser diligentes, ser trabajadores, ser esforzados. El mismo libro de Proverbios, ¿qué nos dirá? Que no seamos perezosos. Hay que ser esforzados en el trabajo. Habla también el texto de servicio. Trabajar para servir con el resto de personas, servir a la comunidad, trabajar sirviendo con amor. Habla de humildad, actitudes muy, muy relevantes, humildad y respeto. Hay que tratar a todas las otras personas con dignidad, incluyendo ya sean superiores, subordinados, compañeros. Evitemos temas de orgullo, de actitudes de ser altivos, evitemos usar malas palabras y que nuestra actitud siempre sea ejemplar en el entorno laboral. Habla sobre todo pensando en los jefes de justicia, ¿no? Y Pablo habla de justicia cuando tratemos a los empleados. ¿Esto qué podríamos decir? Pues habla de cumplir los contratos laborales, de no machacar a la gente con hacer un exceso de horas laborales,
respetando sus horarios, su conciliación con la familia, ¿no? Conciliación familiar. Así que la Biblia deja unos principios y unas actitudes relevantes para nosotros hoy, ¿no? Y estas actitudes marcarán una conducta sana y va a ser que darás un valor añadido. El título del mensaje que os decía es ¿en qué puedo ayudarte?, ¿no? Y esta pregunta tiene un doble enfoque, porque por un lado podemos hablar en qué puedes ayudar en el entorno laboral. Si tu compañero de trabajo necesita hacer algo y tú puedes ayudarle también, pues vas a ser de ayuda para él en ese momento. Pero no solo esa pregunta se enfoca al entorno laboral, sino que también está hablando del entorno personal. Quizás alguien de tu trabajo está pasando una situación complicada y tú puedes estar allí y ser de ayuda. Recuerdo que hace unos años estaba en la oficina y de golpe vino uno del trabajo y me dijo, Josué, me gustaría que... Es que mi madre está enferma y me gustaría que orases o que rezases un Padre Nuestro por mí o por ella. Claro, me quedé así un poco y, bueno, mira, vamos a ir a una sala y vamos a orar. Y dice, yo no voy a hacer un Padre Nuestro, pero vamos a orar por tu madre, ¿no? Y fuimos a una sala y él oró un Padre Nuestro y yo oré por su madre. Así que ¿en qué puedo ayudarte? Podemos preocuparnos por las personas y van a salir muchas oportunidades de poder atender a nivel personal a las personas. Cuando de verdad nos hacemos con una actitud ejemplar, confiables, nos hacemos que con un interés sincero hacia los demás expresamos, al final esas relaciones laborales se van a estrechar, se van a estrechar. Cuando en el fondo del trabajo estamos construyendo un ambiente que sea seguro para nosotros, no solo para nosotros, sino para los demás. Cuando somos capaces de controlar nuestras reacciones a veces impetuosas, las relaciones que hayan en el trabajo se van a reforzar también. Cuando somos capaces de escuchar, pero con el corazón, a las otras personas, cuando somos capaces de prestar atención a sus emociones, a los sentimientos, a lo que hay detrás incluso de sus palabras, esas relaciones se van a hacer verdaderamente profundas en el entorno laboral. Van a entender que esa persona, que tú le importas a esa persona. Y quizás me dices, bueno, sí, todo esto que estás diciendo ahora aquí es muy bonito. Pero mañana lunes, cuando vuelva a sonar la alarma del despertador, mi realidad es totalmente opuesta y es muy, muy compleja. Mirad, en la Biblia encontramos a una persona que puede ser de ejemplo o que fue de ejemplo para nosotros hoy. Se trata de Daniel. No sé si podéis tirar 2 slides para atrás. Se trata de Daniel. La persona de Daniel, el profeta Daniel, ¿vale? Y vamos a ir al texto de Daniel, capítulo 6. Daniel trabajaba en un entorno totalmente complicado, totalmente hostil. Trabajaba en la corte babilónica. Y Daniel allí encontró integridad en su trabajo, lealtad al rey a quien servía, pero sobre todo una dependencia muy fuerte a Dios en todos los momentos, incluso en los momentos más difíciles. En cualquier momento Daniel lo podían matar, o sea, la vida le dependía en ese contexto de hace 2.700 años, a Daniel lo podían matar en cualquier momento, ¿no? Pero Daniel se mostró dependiente siempre de Dios. Sus superiores sabían cómo era y cómo trabajaba de manera excelente. Sabían que no le iban a encontrar ningún tipo de falta a Daniel, pero sí que sabían que si Daniel iba contra su Señor, ahí sí que le iban a poder encontrar, ¿no? Vamos a leer Daniel capítulo 6 y dice el texto en el verso 3, el rey pensó en poner al frente de todo el reino a Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas. Entonces, los administradores empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de falsos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nada encontraremos en acusar a Daniel, a no ser que sea algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los sátrapas y los administradores una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en presencia de él le dijeron, verso 6, que viva para siempre el rey Darío. El rey debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea el rey. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio
Y con las ventanas abiertas hacia la dirección de Jerusalén, allí Daniel se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Verso 14. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día el rey buscó la forma de salvarlo, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y le presionaban. Verso 16. Entonces el rey dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel y le decía: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne de salvarte. Daniel, como decía antes, estaba cumpliendo con excelencia. Estaba dependiendo de Dios y cumpliendo su trabajo con excelencia. Sus compañeros lo que querían era deshacerse de él. Y puede que incluso te haya pasado también a ti en ocasiones, que en tu trabajo te lo hayan querido hacer muy mal pasada, ¿no? Tus compañeros, y quieran deshacerse de ti. Y en este relato de Daniel, cuando en el foso de los leones, más o menos tendría unos 80 o 85 años Daniel. Y él ya llevaba 70 años sirviendo en la corte babilónica. Y ya desde bien joven, cuando remontamos a Daniel capítulo 1, verso 8, vemos que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse de la comida y de los hábitos de los babilonios, ya desde bien adolescente. Jóvenes y adolescentes, atentos, ya desde bien joven y adolescente se propuso no contaminarse de las cosas de la corte de Babilonia, de las cosas de este mundo. Y ahora ya tenía unos 80, 85 años, era ya más mayor. A nivel profesional no se le pudo encontrar falta, a no ser que fuera contra su Dios. Pero Daniel se mantuvo íntegro y fiel a sus creencias. Sabemos que Dios esa noche le protegió en el foso. Pero nosotros lo sabemos porque lo vemos a toro pasado, pero ¿cómo debería estar pasando esos minutos antes, esas horas antes, Daniel, antes de entrar en el foso de los leones? Él fue fiel a Dios y él oraba a Dios, pero Dios actuaría conforme a su voluntad. Estaba pensando que quizás él, como nosotros en tantas ocasiones difíciles, también estaría, de alguna manera, expresando al Señor el Salmo 23, ¿vale?, del rey David. Y quizás en su corazón Daniel también decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará, aún en medio de los momentos tan difíciles. Con el Señor a nuestro lado, los problemas que nos van a llegar en el trabajo los vamos a contemplar con otra dimensión. Van a ser problemas igual, las circunstancias serán las mismas, pero los podremos afrontar con otra actitud, con serenidad, con confianza, con dependencia de Dios. Y tras hablar de lo que es el trabajo y el propósito en el trabajo, y de hablarle de la actitud que podemos tener en nuestro trabajo y el ejemplo de Daniel, ahora quisiera adentrarme en lo que sería nuestro testimonio en el trabajo. Mirad, hoy en día hay una frase que se dice mucho en el entorno laboral, que es lo del daño reputacional. No sé si la habéis escuchado, lo del daño reputacional. Pero, por poneros un ejemplo, un día en una rueda de prensa, Cristiano Ronaldo estaba allí hablando y él tenía aquí, ¿sabéis que ponen las botellas, ¿no?, de bebida? Tenía una Coca-Cola, ¿vale? Ponía ahí Coca-Cola. En esa rueda de prensa él cogió la Coca-Cola, la quitó y puso agua. La que liaba. Puso agua, ¿vale? Bueno, pues ese día las acciones de Coca-Cola bajaron miles y millones de dólares. Eso es un hecho real. Eso es el daño reputacional, ¿de acuerdo? Bueno, pues con pequeñas acciones como una Coca-Cola cambiarla, el daño que se puede hacer. Imaginar el daño que podemos hacer nosotros a lo que sería la persona de Dios, porque demos mal ejemplo en nuestro entorno laboral. Al final Dios sigue siendo Dios, está claro, ¿vale? Pero nosotros que somos sus hijos, ¿qué testimonio estamos dando al Señor en nuestro trabajo? Con pequeñas acciones se va a valorar que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Acaso no tendréis en vuestra mente algún ejemplo de alguien que siendo cristiano ha tenido comportamientos penosos en el trabajo? Qué mala imagen da de nuestro Señor. Está deshonrando a Dios. El trabajo
es nuestro campo de misión. Y a lo largo de muchos años de la historia, muchos han creído a Jesús porque han expresado en su trabajo que creían. Esa persona se comportaba de manera diferente en el trabajo. Esa persona tenía una conducta especial. Esa persona no decía palabrotas, se esforzaba, esa persona no insultaba, trataba con respeto a la gente, era honesto, cumplía con su trabajo, era un buen trabajador. Y hubo un día que esa persona que era cristiana tuvo la oportunidad de hablar de Jesús a otro. Y a su momento, ese otro compañero, el Señor le tocó y se convirtió. A lo largo de la historia han pasado infinidad de casos así. Y hoy se nos presentan múltiples oportunidades para que en nuestro entorno laboral podamos seguir compartiendo el Evangelio a nuestros compañeros. Mira, recuerdo que, por decir algún ejemplo, recuerdo que años atrás llevaba lo de la campaña de Operación Niño de la Navidad al trabajo y animaba a que todos los del trabajo preparasen unas cajas. Algunos años, pues no sé, 10, 20 personas habían colaborado y traían las cajas y luego las traíamos aquí, ¿no? En otra ocasión recuerdo también que hicimos una campaña para África de recoger cepillos de dientes y en el sitio donde estaba recuerdo que iban tirando allí cepillos, más de 100 y pico cepillos se recogieron, ¿no? Son oportunidades a veces sencillas que podemos tener de compartir de Jesús, porque de ahí luego salen conversaciones, Todos podemos tener y hemos tenido muchas oportunidades de hablar de Jesús. Es un campo que tenemos que entender que es nuestro campo de misión en el trabajo, ¿no? Y en ocasiones también, ¿qué pasa? Que no compartimos nuestra fe o que nos amoldamos a los comportamientos de los demás por miedo. Tenemos quizás miedo al desprecio, o a la burla, o al rechazo, o a la exclusión, o quizás que nos traten con inferioridad, un sentimiento de inferioridad por decir que somos cristianos. Y es verdad que hoy vivimos en una nueva Babilonia, una Babilonia como la de Daniel, que está alejada de Dios. Pero en ese momento Daniel siguió orando en medio de la adversidad. Y dice que en el texto estaba en esa oración, con las ventanas abiertas, estaba implorando a Dios, y estaba implorando a Dios por salvación de su propia vida. Y Dios estuvo con él y los leones no le tocaron. Mirad, el rey Darío pasó una noche terrible, toda la noche, afuera del foso de los leones. Pero Daniel pasó una noche tranquila con el Señor, en la presencia del Señor, como decíamos esta mañana, en medio de los leones. Y fue de gran testimonio a la mañana siguiente cuando el rey Darío fue, Daniel, estás ahí. Y Daniel le contestó. Fue de gran testimonio para Darío y para todo el imperio. Necesitamos pedir de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos ayude a ser de testimonios en nuestro entorno laboral. Tenemos que ser valientes, hermanos, tenemos que ser valientes. Porque, ¿sabéis una cosa? La misión no comienza cuando entramos aquí en la iglesia. La misión comienza cuando salimos de la iglesia. Y el trabajo que tú puedas tener, si lo haces bien, no es menos santo que estar aquí predicando. Estás cumpliendo el propósito que el Señor te ha dado para tu vida. Dios está contigo, ya sea que estés en una cadena de producción, o estés atendiendo a una persona mayor en una residencia, o estés haciendo una endodoncia en tu clínica dental. Sea donde estés, tú estás trabajando con un propósito para la gloria de Dios y ahí puedes ser de testimonio. Yo no sé si habéis visto la película Hasta el último hombre. Narra la increíble historia de una persona que se llama Desmond Doss. Él era un objetor de conciencia que se alista como médico militar en lo que sería el ejército de los Estados Unidos. Y era la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo llamativo de la historia, lo que sobrepasa la comprensión humana quizás, es que esta persona, por su convicción cristiana, no quería coger un arma. Estaba en el ejército, pero no quería coger un arma, ¿no? No quería matar a nadie por sus principios cristianos. Entonces, ¿qué pasó? Que sus compañeros, sus superiores,
Le hacen pasar la vida imposible, le ponen en el calabozo, le dicen que renuncie, se meten con él, bueno, le pegan, o sea, le hacen pasar, no le dejan dormir, no le dejan descansar. Es un continuo en la película. Todo esto es un hecho real, es verídico, ¿no? Pero él tiene convencimiento y tiene perseverancia, entendiendo que su propósito era estar ahí, en ese momento. Aunque no le entendieran, él tenía que estar allí cumpliendo la labor como médico militar, sin coger una sola arma. Él tenía claro cuál era su propósito. Mirad, semanas más tarde, meses más tarde, se van a la guerra. Se van a la guerra y allí, en la batalla de Okinawa, de la Segunda Guerra Mundial, Desmond II pudo salvar a 75 hombres de aquellos que se habían burlado de él, de aquellos que le habían maltratado. Pudo salvar a 75 hombres, los fue rescatando uno a uno y los llevó hacia un sitio seguro. Y su testimonio y su perseverancia todavía siguen impactando hoy en día. Desmond II fue la primera persona condecorada con la Medalla de Honor por el Ejército de los Estados Unidos sin disparar un arma. Y lo quiera la sociedad o no, lo entienda la sociedad o no, hoy estábamos hablando de que hay un Dios que es nombre sobre todo nombre. Cantábamos que era majestuoso, que era poderoso y que está sobre todo nombre. Y en términos quizás empresariales, ya que estamos hablando hoy del mundo laboral, podríamos decir que ese Dios soberano es el presidente y es el CEO de todo el universo. No hay nadie que esté por encima de él. Podríamos decir que Él es el Señor, que siempre lo decimos, pero como si fuera el presidente de todo el universo, de todo lo que vemos que se ha creado. Y podríamos, de alguna manera, dejar que Jesús sea el gerente de nuestra vida en el entorno laboral. Que sea aquel que es nuestro jefe. Hablamos de Señor, pero jugando con las palabras podría ser el CEO o el jefe de nuestra vida, el gerente. Y cuidado, porque puede ser que en tu entorno laboral o tu día a día en las rutinas estés tan atareado o metido en esa rutina que a veces perdamos el enfoque de quién es verdaderamente nuestro gerente o nuestro Señor en el trabajo. Nos olvidamos, estamos como en el modo laboral y nos olvidamos a veces del Señor, pero no, el Señor sigue siendo nuestro gerente y nuestro CEO en el trabajo, hablando en términos empresariales. Así que tenemos que pedirle al Señor que Él nos guíe en nuestros pensamientos, en nuestras reacciones, en nuestras actitudes y que moldee nuestra ética laboral. Mirad, la noche antes de entregarse Jesús, Él siendo el maestro, ¿qué hizo? Cogió un pequeño barreño, se cogió una toalla y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Él ya sabía cuál era ese propósito y sabía lo que tenía que hacer con sus discípulos. Y en ocasiones nosotros también necesitaremos actuar con esa misma actitud y preguntar a nuestros compañeros para darle propósito a nuestro trabajo, ¿en qué puedo ayudarte? En resumen, la Biblia nos presenta que las relaciones en el entorno laboral tienen que ser una extensión de lo que sería nuestra fe. La Biblia nos dice que el trabajo es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para cuidar de su creación, para servir a la comunidad en donde estamos trabajando con la profesión que tenemos. Recuerda, el trabajo que tienes tiene propósito. El trabajo que tienes tiene propósito. Pero debemos realizarlo con una ética cristiana marcada por la integridad, marcada por el esfuerzo, donde en nuestras relaciones laborales haya un trato justo, haya un trato honesto y respetuoso, donde haya un equilibrio también en nuestro día a día con el trabajo y con el descanso, con el tiempo familiar, sabiendo que habrán dificultades en el día a día de trabajo, pero que nuestro trabajo es una oportunidad para honrar al Señor y que nuestro trabajo es un campo de misión donde reflejar el amor de Jesús al resto de compañeros. Recuerda la pregunta, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte para mañana? Y quisiera que acabásemos con un tiempo de oración.
Quisiera que nos pusiéramos en parejas, así como estáis, y podamos orar por dos motivos. Por un lado, si alguien de los que está aquí, cuando estéis en parejas, comenta que no tiene trabajo, podéis, y tiene la necesidad de trabajar, podéis orar por ese trabajo. Pero también podéis orar para que el Señor nos ayude en nuestras relaciones laborales, en el trabajo. En medio de las dificultades, podemos orar unos por otros para que el Señor nos ayude. Quizás te están haciendo la vida imposible, pues podemos orar ahora uno por otro para que el Señor nos ayude. Clamemos al Señor y Él estará con nosotros. Amén.